Era Deuteronomio, Deuteronomio. Bien, eh, lo primero que vamos a decir que el libro de Deuteronomio es un libro precioso que recibe su nombre de la palabra hebrea David, que quiere decir palabra, y se encuentra en el versículo 1 que dice, estas son las palabras que habló a Moisés. Eso es en David, David en hebreo significa palabra o dabar. Y en griego se conoce como deuteronomio, que significa segunda ley o repetición de la ley. Y aquí vamos a ver, hermanos, eh, un contexto, un resumen de la lección que hice yo del libro que ustedes leyeron, del capítulo que leyeron, la lección 7. Aquí voy a ver algunas cosas importantes que destaco. Hermanos, el libro de Deuteronomio no constituye un apéndice legal, sino, hermanos, que es la culminación teológica y la clave de bóveda que sostiene la estructura del Pentateuco. Y aquí hablo y propone el autor del estudio la clave de bóveda del Pentateuco. Esta clave de bóveda se refiere a lo siguiente. Se refiere a que en el arco de medio punto hay una clave, que es la clave de bóveda, que es la que cierra el, el arco. Entonces, la expresión clave de bóveda la usa para señalar que el libro de Deuteronomio es la pieza fundamental que sostiene toda la estructura del Pentateuco. Entonces, aquí estamos viendo que Deuteronomio es la culminación teológica de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y el final es un final abierto. Ahora, estos 5 volúmenes de la ley de la Torá estratégicamente sitúan, eh, se sitúa en un momento de umbral. Y este momento del umbral es el momento de donde Deuteronomio eh, se termina y se abre, ya que Moisés aquí hace un recuento confesional de la ley que es una preparación también para la transición. Y Deuteronomio eh, es un libro que sirve para la transición del desierto a la posesión de la promesa. Y esto incluye el cruce del Jordán. Nosotros sabemos que el cruce del Jordán lo vemos en el libro de Josué, que es después de Deuteronomio, pero de aquí está la preparación. Eh, Al concluir antes del cruce del Jordán, el libro mantiene al lector en un estado de permanente anticipación teológica, subrayando que la identidad del pueblo se forja en la espera activa y la preparación bajo la palabra de Dios. Entonces, este libro tiene el propósito de, para nosotros, de que nos anticipemos teológicamente, que nos preparemos para esta venida. Nosotros sabemos que todo lo que sucedió, hermanos, fue sombra, ¿cierto? De lo que había de venir. Entonces, ¿qué es lo que había que de venir? Cristo. Y Cristo está en su segunda venida o la venida del Señor, está preparando la culminación escatológica y es esta espera que estamos esperando nosotros también, asimismo como lo vivió Moisés y el pueblo de Israel. Bien, eh, aquí hay un escenario. La identidad del pueblo se forja en la espera activa. Y este
este análisis del contexto que nos habla de los tres discursos de Moisés, porque Moisés, vamos a ver que son tres discursos, que ya vamos a ver los capítulos, y aquí nos habla del marco narrativo que está en un escenario de profundo peso, que es las llanuras de Moab, como lo veíamos la semana pasada también, las llanuras de Moab. Y aquí la llanura de Moab sirve como un puente entre la errancia, entre el errar del pasado y la promesa del futuro. Entonces es muy importante Deuteronomio porque Deuteronomio une tanto la errancia en el desierto como en la promesa de futuro para el pueblo de Dios. Y es muy importante. Entonces, aquí vamos a ver los discursos de Moisés. Estos discursos de Moisés, el primero, que es una recapitulación histórica que va del capítulo 1 al capítulo 4. Me imagino que ustedes lo leyeron. Y este, esta recapitulación histórica transforma la memoria del trayecto desde Loref eh, en una lección de fidelidad divina y responsabilidad humana. Aquí estamos en el Monte Oreb y comienza una transición, comienza un camino, un trayecto. eh, si bien van al desierto, pero van al desierto, van lanzados a la fidelidad de Dios, van lanzados a confiar en Dios y a ser responsables en el pacto eh, que, que han hecho con Dios. Eh, entonces, eso es interesante, hermanos. Ahora, después, hay un segundo discurso que va del capítulo 4 al versículo 44 al capítulo 26 19, que es el núcleo legal y moral, que transforma la memoria del trayecto desde el OREF, perdón, el núcleo legal y moral, que es donde se exponen las estipulaciones específicas del pacto, donde aquí la ley no es un medio de redención, sino que eh, la ley no se presenta solamente como un medio de alcanzar redención, sino que como un estilo de vida, como el estilo de vida de una nación santa, una nación ya rescatada por la gracia inmerecida de Dios. Entonces nos encontramos ahí con este discurso que plantea cosas tan importantes como las bendiciones de la obediencia, eh, como el santuario único. Dios promete un profeta como Moisés, ahí está la profecía acerca de Jesús, del Cristo. Eh, Está también en el capítulo 22, las leyes sanitarias, la 23, las leyes sanitarias, las leyes humanas, y está todo este compendio de la ley de Levíticos, también que esa es una segunda lectura de la ley que se hace, hermanos, para la nueva generación que ha nacido en el desierto. Nosotros recordamos que la semana pasada que el primer censo que se hizo el censo con la gente que entraba al desierto que venía de Egipto. Y el segundo censo, que se hace en Números capítulo 26, es ya con la gente que nació en el desierto. Y esta gente necesita saber lo que hizo Dios, necesita saber cómo Dios provee y necesita saber también conocer la ley a cabalidad. Y esa es la intención de Moisés. Y el tercer discurso, que va del capítulo 27, del 1, perdón, al capítulo 30 al 20, es una sección de renovación del pacto, una renovación de la alianza que establece las bendiciones y maldiciones. Y aquí encontramos esos textos como las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, el pacto de Jehová con Israel en Moab,
las condiciones para la restauración y la bendición, etcétera. Eh, Tenemos también el capítulo 32, donde aparece el canto de Moisés, eh, y la bendición a las 12 tribus de Israel del capítulo 33. Entonces establece las bendiciones y maldiciones. Estos discursos, hermanos, eh, nos sirven de puente entre la historia primera del desierto y la vida debajo del señorío de Dios en Canaán, porque ellos estaban siendo preparados justamente para vivir en Canaán, no en el desierto, vivir en la tierra prometida, pero iban a vivir bajo el gobierno de Dios. Amén. Bien, vamos a ir entonces, si usted tiene preguntas, vayan anotándolas, eh, anotando sus apreciaciones para que después me las digan. Bien, y vamos aquí a los ejes teológicos centrales. Los ejes teológicos centrales. La centralidad de Deuteronomio radica en la redefinición de la relación con Dios y su pueblo. Hermanos, aquí el pacto no es eh, algo externo, sino que es una estructura que redefine a Israel como especial tesoro, lo que habíamos leído en Éxodo capítulo 18-19. La santidad, hermanos, aquí no es opcional. El libro enfatiza la gravedad del pecado, que la gravedad del pecado corrompe la tierra, provocando una polución tal que hace imposible que Dios habite allí, incitando incluso a que la tierra vomite a sus moradores. Y aquí, siguiendo la tesis de David Clines, que es un autor que ha citado el autor del tema del Pentateuco, él dice que en Deuteronomio alcanza su madurez este cumplimiento parcial, que implica el no cumplimiento parcial de las promesas. O sea, el tema central del Pentateuco es el cumplimiento parcial, ¿cierto? Y el no cumplimiento parcial de la promesa de los patriarcas. O sea, que hay un cumplimiento, pero no hay un cumplimiento. Aunque ellos experimentan la gracia, ¿sí? La posesión plena exige imitar la santidad de Dios. O sea que ahí está el cumplimiento de Dios por parte de Dios, pero está también el cumplimiento por parte de los israelitas y que tienen se les exige que ellos imiten la santidad de Dios, que sean santos como yo soy santo. Entonces aquí vemos cuatro elementos o cuatro pilares fundamentales que serían cuatro pilares fundamentales que sostienen Deuteronomio. Primero, la tierra, Canaán, que es la heredad inminente, el tierra prometida. Segundo, los descendientes, la formación milagrosa de una nación grande a partir de la esterilidad. La esterilidad, ¿se acuerdan? Del milagro que Dios hizo con, con Sara, gloria a Dios. Después, la relación del pacto, la elección soberana de Dios, de Jehová, de Yahvé, definiendo la ontología de Israel como especial tesoro. Y las bendiciones a las naciones, que es justamente la promesa a Abraham, abrahámica, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que ellos bendecirán al mundo entero. Entonces, la estructura de las promesas y el cumplimiento parcial impacta la obediencia de Israel. Lo que hace es recordar que aunque han experimentado la gracia, la posesión plena de la bendición exige una imitación del carácter santo de Dios.
Y esto es interesante, importante, porque nos toca a nosotros también, que nosotros tenemos que ser santos, porque Dios es santo, pero porque, y se habla ahí del imitar. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ahí se está refiriendo a, a esta santidad eh, imitativa que Dios tiene y que nosotros tenemos que eh, eh, rogar al Señor para que lo tengamos. Bien, aquí vamos al Shema. El Shema, que es un capítulo, capítulo 6, eh, el Shema Israel, Deuteronomio 6:4, constituye el corazón de la fe hebrea. Este corazón dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este Shema, que Shema significa oye, oír, no es solo una declaración monoteísta, sino que es una proclama de lealtad absoluta. Y aquí tenemos la exigencia ontológica que demanda un amor total que involucra el corazón, el alma y las fuerzas, no el legalismo, y es la respuesta natural del Dios viviente. Segundo, es el credo, la confesión de Israel. Eh, Nosotros nos gusta decir que Israel era confesional, que tenía un credo, una confesión, y no es solo una declaración monoteísta teórica, sino que el credo de Israel, este de Deuteronomio 6:4, es un corazón latente de la fe hebrea. Y tercero, la nación sacerdote, que establece y obliga eh, la lo ineludible de reflejar la unidad, la exclusividad y la santidad de Dios. Esta demanda de amor total, hermanos, que es la demanda de Shema, necesariamente transiciona hacia las consecuencias legales y espirituales que conlleva el habitar en la proximidad de la presencia divina. Entonces, y aquí, hermanos, nos vamos a la dinámica que nosotros ya habíamos anunciado, hablando del pacto de vasallaje, ¿cierto? Ya habíamos hablado acerca del pacto vasallaje. Espero, ahí estamos. Se me perdió la flecha Atrás, del mouse. más Ahí está. atrás. Oh, Sí, se me había perdido la flecha del mouse, hermano. Es que yo trabajo a dos pantallas. Bien, entonces, la dinámica del pacto de vasallaje, la bendición, maldición e influencia crítica. El pacto mosaico, este pacto de la ley, posee una naturaleza condicional, aunque su fundamento sea la gracia, demandaba un cumplimiento. Y la estructura literaria de Deuteronomio refleja con precisión los contratos de vasallajes antiguos del segundo milenio. Esta correlación es crucial, pues demuestra que la forma del libro coincide con la historia de Moisés y no es una invención tardía, situado su contexto de vida en la fase formativa de la nación. Entonces, aquí tenemos el fundamento, la soberanía y la gracia. Yahvé sujeta a Israel por constitución legal, ¿ya? Eh, y esto se eh, trae la fidelidad y lealtad por una parte, y por otra parte, eh, la no fidelidad y lealtad, que es la desobediencia. Hay una condición a la fidelidad, que es imitar el carácter santo de Dios, y el resultado es la bendición constante y presencia protectora de Jehová en la tierra. Pero hay, sin embargo, aquí Dios, en Deuteronomio 28, para ser exacto, Él enseña y dice cuáles son las maldiciones de la desobediencia, y están marcadas. Eh,
Ahora, el análisis de la relación del pacto, la relación parte de la soberanía de Dios, quien sujeta a Israel a sí mismo por su constitución legal. Eh, y esto, hermanos, es fuerte porque está estipulado en la ley que la desobediencia, el quebrantamiento de la ley y el rechazo eh, va a traer una maxificación del pecado que va a corromper la tierra inclusive. Y se activan las maldiciones, resultando en que la tierra vomite a sus moradores mediante el juicio y la ira divina. Y todo eso está estipulado en Deuteronomio, mis hermanos. Aquí vamos a tomar en cuenta la perspectiva académica y la crítica literaria. Tras 2 siglos de estudios de crítica literaria, va a decir siglo XIX y XX, el consenso académico maduro indica que el contenido del Pentateuco, sustancialmente más antiguo que su redacción final, según expertos como W. F. Albright, que lo hemos conocido en este curso, el libro refleja el crecimiento normal de antiguas instituciones y prácticas. Albright sostiene que es pura hipercrítica negar el carácter sustancialmente mosaico de la tradición del Pentateuco, pues la arqueología y la lingüística confirman la antigüedad de los detalles legislativos y narrativos. Entonces ahí tenemos la perspectiva de la hipercrítica que está rechazada, que consideraba al Pentateuco como una invención literaria tardía. En cambio, el consenso maduro de arqueólogos nos traen que la postura trae un contenido legislativo y narrativo que es sustancialmente más antiguo que la redacción final. La evidencia, la arqueología, la lingüística, eh, la forma literaria coincide exactamente con la era histórica de Moisés. Y aquí, hermanos, vamos a evaluar la influencia de Deuteronomio. Deuteronomio ejerce una influencia masiva a partir, porque estamos diciendo que Deuteronomio es un final abierto y que influencia a los libros que, que le siguen en el canon, funcionando como la norma crítica para los libros históricos. Por ejemplo, que ustedes van a estudiar el libro histórico de Josué a Reyes, el autor concluye que Moisés fue el iniciador e impulsor de la corriente de actividad literaria que produjo este testimonio. eh, y aquí vemos, por ejemplo, en los libros históricos que actúa como la norma crítica y el lente teológico para evaluar la historia desde Josué hasta Segunda de Reyes, que Deuteronomio actúa como una norma crítica. Los profetas provee Deuteronomio el vocabulario y el marco de juicio para las denuncias proféticas sobre la fidelidad al pacto. Y la tradición literaria sostiene que Moisés se consolida como el iniciador e impulsor eh, de toda la corriente de actividad literaria que produjo este testimonio monumental. Y hermanos, aquí consideramos algo interesante, que una norma canónica viva, Deuteronomio, no es una reliquia fragmentada del pasado, sino la base estructurada para la vida de Israel bajo la autoridad de Dios. La tensión dialéctica, hermanos, es el conflicto entre dos elementos contrarios, la tesis y la antítesis. Y el libro exige al lector sostener constantemente la tensión entre la maravilla de la gracia inmerecida, por un lado, de la redención, y el rigor absoluto del juicio divino, o sea, el cumplimiento de la ley. Y esto funciona como una norma viva que provee la estructura ética para reflejar el carácter de Dios en medio de este mundo, que es un mundo alienado. Y aquí, en este, tengo este cuadro final en que Deuteronomio funciona como el puente entre Génesis, Éxodo, Números
y está el puente para Josué a Segunda Reyes y los profetas. Amén. Buen, hermanos, hasta ahí vamos a dejar la presentación por ahora. Consultas, preguntas, comentarios, se abren los fuegos para luego ir al cuestionario. Vamos, vamos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Algo que no haya quedado claro? Preguntas, consultas. mí el tema de la influencia, pastor, hacia los libros posteriores, digámoslo así, en grandes rasgos, Sí, no me queda tan clara todavía. ¿Cómo influencia en el lenguaje, cómo influencia realmente a nosotros hoy día el libro de Deuteronomio para poder comprender o como para poder tener interiorizar de mejor manera el libro sí. de Reyes, por ejemplo, o libros históricos de ese tipo? Influencia en el sentido es que otorga el lenguaje profético que van a usar los profetas más tarde. Porque te fijas que la segunda ley, y esta segunda ley, si bien la primera fue orientada al pueblo que venía del desierto, esta segunda ley agarró más fuerza y más potencia en los libros, por ejemplo, de Josué, Segunda de Reyes, en los profetas. Entonces, todos ellos se basaban en este libro para profetizar. Eso en el fondo, ¿me entiendes? Usan, Eso. usan lo que estaba dicho en Deuteronomio y cada vez que hablan de una profecía están usando lenguaje, están usando antecedentes que están De mencionados ya Deuteronomio. ahí. Claro, porque si bien está la ley de Levítico, la primera ley, pero esta segunda ley está más remozada y tiene como más, por decirlo así, más proceso, ¿me entiendes? Más proceso, más, está más elaborada. Más Eh, comprensible. claro, claro. Entonces es la ley que va usando el pueblo de Israel, que usan los profetas, que apuntan, por ejemplo, los profetas, Ageo, o sea, apuntan a la ley de Israel, a la ley de Deuteronomio, que es la ley de Dios. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería hacer un comentario. Ujú. No sé si Mano, será dele. correcto, pero... Hola, hola. Hola, No sé hola. si será correcto, pero como que yo veo que como era un pueblo nuevo, eran los descendientes, ¿Cierto? ellos, cuando se les dio la antigua ley, ellos claramente no la cumplieron y vagaron y se quejaron, pero este pueblo como que vivió en esta ley. No vagaron 40 años quejándose ni nada, sino que lo vivieron. Es como lo que yo veo. Sí, ciertamente es lo que la elección señala. Si te fijas que el año pasado, la semana pasada veíamos el censo. Y el censo, por un lado, estaba los del desierto, a la generación del desierto, y este otro censo perdón, a la generación de Egipto y a la generación nacida en el desierto, que no era que no habían conocido Egipto. Entonces, ¿ellos qué conocían? Conocían la provisión de Dios. Ellos conocían la ley de Dios. La ley, entonces, era un pueblo nacido bajo la ley. Entonces, eso es interesante. ¿Algún otro comentario, Jorge? Sí, pastor. Lo que pasa es que lo interesante, por ejemplo, si leemos este libro, es los últimos días de Moisés y le reafirma la ley de Dios a un pueblo nuevo.
y les hace ver también que es un pueblo escogido por amor y Dios, y para afirmar la ley también cuando iban a pasar a la Ah, tierra prometida, algo que ya claro, ellos tenían que cumplir ahí, que tenían que seguir, y hasta el día de hoy el que está con nosotros estamos en el otro lado del Jordán, por decir así. Y el Shema que se habla, y ellos lo recuerdan hasta el día de hoy, tanto en la así mañana es, y en la noche. Y para ellos es vital, es interesante esto. Y no lo olvidan. Incluso si miramos al pueblo de Israel el día de hoy, ellos todavía tienen, como decir, la ley, ellos, si miramos la entrada de su casa, tienen la Mesuzá, que son textos bíblicos, cuando van decir al muro de los lamentos, mal llamado muro de los lamentos, nos dijeron a nosotros, claro, llevan la escritura en la mano o en la frente, llevan todo eso. Entonces la palabra de Dios va en sus corazones, ¿sí? Y oran 3 veces al día como lo hacía Daniel. Entonces ellos no han perdido esa visión al día de hoy, aunque no creen en el Mesías, pero ellos cumplen eso. Y algún día, bueno, les será revelado el Mesías, que nos ha sido revelado a nosotros, gracias a Dios. claro, Ese sería más o claro. menos el comentario. Es como lo que dice Pablo, ¿no? Pablo le dice a los romanos, ellos tienen la ley, a ellos les fue revelado todo eso, sin embargo, eh, están reservados ahí. Están reservados como no está, para mí no son un pueblo especial, hermano. Para mí son un pueblo que necesita la salvación y la predicación del evangelio. Es lo que pienso yo. Eh, pero justamente están esperando ser, o sea, esperamos nosotros que sean redimidos al igual que todos los pueblos de la tierra. Eh, ¿Algún otro comentario? David, Andrés, Giovanni, Rodrigo, Pastor Rodrigo, antes de pasar al cuestionario. Bueno, no, el tema es interesante. Varias veces lo hemos predicado, lo hemos escuchado, que no es un simple oír como lo escucharon las otras generaciones, sino que también entender, es como escucha y entiende a la vez quién es el Señor. Bueno, Basta con oír cierto, porque muchos oyeron, pero no entendieron. Y obviamente se rebelaron, perecieron. Pero en este caso, ¿cierto? El Shema está también apuntando a eso, que puedan ellos escuchar, oír, pero también entender quién es el Señor. Por lo menos eso es lo que puse en la última pregunta de lo que más me llamó la atención de la lectura de Deuteronomio. Y siempre ha sido ese texto, el capítulo 6 en este caso, eh, bien bonito, bien interesante. amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a ir entonces. Gracias por compartir. Ya aprovechen ya que son las últimas clases para escuchar sus voces. Y vamos a ir al cuestionario. Y bien, cuestionario número 7 de Deuteronomio. La pregunta uno. ¿Quién la contesta? Según el libro de Deuteronomio, ¿en qué ocasión aprovechó Moisés para dar los tres discursos? Yo voy, Según pastor. según el libro de Deuteronomio, ¿en qué ocasión aprovechó Moisés para dar los tres discursos? Dale. Yo voy sin miedo, pastor. Dice así. Durante la estadía en el desierto de Parán y Cades Bernea, hasta que desapareció la antigua generación y reanudaron el viaje con un largo desvío rodeando Edom. Acamparon en Moab esperando las instrucciones finales para cruzar y poseer la tierra que Dios había prometido a sus padres. Ese fue el momento en que Moisés pronunció sus tres discursos. Sí, o sea, Moisés pronunció estos discursos, ¿a dónde? En las llanuras de Moab, ¿cierto? En el contexto previo a la entrada prometida y poco antes de su muerte.
Bien, gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahí está la respuesta. Moisés pronunció estos discursos en la llanura de Moab. La pregunta 2. ¿Qué tema plantea el libro y cómo puede resumirse? ¿Quién dijo yo? Pastor, Hermana. el libro plantea el tema del pacto de Dios con Israel y puede resumirse así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo amen y lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ok. ¿Quién tiene otra respuesta distinta a la hermana? ¿Hay alguna otra respuesta distinta? ¿O todos tienen esa misma respuesta? ¿Alguien? ¿Todos tienen la misma respuesta a las hermanas? Díganme sí, no, po. ¿Sí? ¿No? Ok. Yo tengo esta respuesta. La tensión entre la promesa y la realidad. ¿Cierto? Se resume específicamente en 4 elementos: la tierra, la descendencia, la relación del pacto, la bendición a las naciones. Porque dice, qué tema plantea el libro? Eh, y plantea la tensión entre la promesa y la realidad. Y se resume específicamente entre la tierra, la descendencia, la relación del pacto, la bendición a las naciones. Ahí, hermana Ida, para que eh, puedas tenerlo. Pero bien igual. Tercero, ¿qué, qué indicaría hoy el resultado de los 2 siglos de estudios de crítica literaria? ¿Quién tiene esa respuesta? Vamos, Yo la vamos. tengo, yo la tengo, pastor. Hermana Espinosa, hermana Verónica Espinosa, perdón. Diga. Indicaría que si Deuteronomio no presenta las palabras de Moisés en forma literal, al menos es una tradición que representa con un alto grado de precisión a él y a su aplicación de las leyes y estatutos del pacto de Yahvé a las necesidades de de los israelitas poco antes de entrar a Canaán. Ya. Pregunto, la misma pregunta que le hice a la hermana Aida. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién dijo yo? No. La hermana, sí, la hermana Verónica no, pero ¿los hermanos tienen otra respuesta que hayan respondido? ¿No? Bien, Tengo la misma que leyó la hermana. sí. ¿Qué indicaría hoy el resultado de 2 siglos de estudio de crítica literaria? Yo tengo lo siguiente, que indica que el contenido es mucho más antiguo que su redacción definitiva y que las adiciones posteriores reflejan el crecimiento normal de las instituciones antiguas. Negar su carácter sustancialmente mosaico se considera hoy una hipercrítica. Eh, es lo mismo, pero dicho de forma menos complicada, ¿no? Bien, la pregunta 4. Según Deuteronomio 6:4, ¿cuál es el credo de Israel y proclama? ¿Quién dijo yo? Escucha Israel, Jehová uno, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Eso. Gracias. Ya, pero ya, ¿y qué proclama? O sea, que Dios es el Dios único de Israel para su día a día y para su vida, ¿no? Más que una proclamación de creencia, es una declaración de estilo de vida, ¿no? Y, Así eh, y es.
Así, hermano, la proclamación, unidad y exclusividad afirma la soberanía única de Dios y la lealtad absoluta demanda que la nación sacerdote imite la santidad divina, amando con todo el corazón, alma y fuerzas. Muy bien, hermano Efraín. Pregunta 5. ¿Cómo parte la relación del pacto con Israel y qué pasa si el pueblo no cumple su parte? ¿Qué le tiene? Como parte de la relación pacto con Israel, ¿qué pasa si el pueblo no cumple su parte? ¿Qué pasa? Deuteronomio 28, ¿qué dice? Juicio para Israel. Juicio para Israel. Y ese juicio son las maldiciones de la desobediencia, ¿cierto? Ahí Pastor, está. Sí, podríamos decir que a pesar del juicio, ¿no es cierto? Dios no rompe su pacto debido a su naturaleza por inmutable, supuesto. pero el pueblo sufre sus consecuencias, las consecuencias de su pecado. Igual que nosotros hoy día. Claro, Es exactamente lo mismo. Dios estableció un pacto con nosotros, ¿cierto? Que en Jesucristo son perdonados nuestros pecados, pero si nosotros pecamos y no nos arrepentimos o pecamos, tenemos perdón, sí, pero están las consecuencias. Entonces, sería la consecuencia del incumplimiento de la ley, de lo que Dios dice. Bien, pregunta 6. Explique la influencia de Deuteronomio, de Deuteronomio, y a qué conclusión se puede llegar. ¿Quién contesta? Giovanni, Fernando, que no han contestado. Se han salido varios, hermano. No están acá. El hermano Andrés Orellana, Danilo Valdebenito. Ya pues. Yo, pastor. Eso, ya Andresito, dale. Ya, Mójate nomás, mójate. la influencia de Deuteronomio se ve en que fue muy citado en el Nuevo Testamento y tuvo impacto en profetas como Samuel, Elías, Oseas, Jeremías y en Jesús. La conclusión es que Deuteronomio es uno de los libros más importantes e influyentes del Antiguo Testamento y sigue siendo valioso para la fe y el estudio bíblico. Amén. Excelente. Muy buena respuesta, hermano. Muy buena respuesta. Bien. Y tengo la pregunta 7, que es la pregunta, tras la lectura de Deuteronomio del 1 al 20, ¿qué puntos invitan a una mayor meditación teológica? ¿Qué puntos invitan a una mayor teológica, a una meditación teológica, a una mayor meditación teológica? ¿Quién responde eso? Vamos, 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 vamos. ¿Quién se lanza? ¿Giovanni? ¿Quién? 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 Ya, pues, hermano. ¿Quién? 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 Tras la lectura del Deuteronomio 1:20, ¿qué puntos invitan a una mayor meditación teológica? ¿puedo decir uno, pastor? Sí, claro. Para dejar otros a mis hermanos. Ya. La elección por puro amor. Reflexionar en que Dios escogió a Israel no por ser una nación superior o numerosa, sino basado exclusivamente en su amor y fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas. Excelente, hermano. Excelente. ¿Qué otros puntos invitan a la meditación teológica?
puntos que ustedes ven. Vamos. Que el pueblo tenía que recordar las leyes y todas las doctrinas de Dios y tenía que entregarlas a Ah, la nueva generación. así es. El recordar la ley, el recordar, ¿cierto? Y, y dice en Deuteronomio 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, o sea, el recordar. Y es lo que tenemos que hacer hoy día, recordar la ley y las promesas a nuestros hijos y a nuestra iglesia, por supuesto. ¿Qué otro punto interesante que nos invita a una meditación teológica? No es que estos puntos sean puntos de la elección, sino que son puntos de reflexión. Pastor, Sí, dale. la obediencia ¿Ya? como camino de vida, ¿Cómo qué? camino, como Ah, el como camino, camino de vida, como como estilo de camino de vida. vida, como estilo de vida. Claro. Dame un ejemplo. Andrés. Libro salvavidas, en Ya, Deuteronomio 10:12, le. dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que Justamente. temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Amén. ¿Sabes, hermano, que aquí me llama poderosamente la atención la palabra temor a Dios? Temor a Dios que entendemos nosotros que no es miedo, sino que es reverencia, sino que es adoración, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, dice Salomón. Eh, o sea, no está diciendo que sirvas al Señor con miedo, ¿cierto? Sino que lo sirvamos a Él, sino que temamos, sino que seamos reverentes, que seamos conscientes del amor de Dios que nos ha dado, hermanos. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. ¿Alguno otro punto? Pastor, Realidad, perdón. Sí, diga, Aida, pastor, sí, eh, dígame. en el pacto que hizo Dios con Moisés, que no es el mismo que hizo con Abraham, en que aquí el pueblo tenía que hacer su parte, que era obedecer. Justamente, justamente, ese pacto lo vimos en el pacto del Éxodo, ¿se acuerdan? Que se Sí, llamaba, ¿cómo se llamaba? Efraín, ¿te acuerdas de su soberanía? Suceranía. Sí, el pacto de su soberanía, que es un pacto que tenía que cumplir la parte del pueblo. Sí, eso. Pastor, Iba a hablar alguien más. Giovanni, dale. sí, también meditando también en el Shema, el credo sobre Dios y sobre el mandamiento que también dice no tendrás dioses ajenos. Entonces ahí también nosotros podemos ver que eh, nuestros corazones, y también como dice Calvino, es una fábrica de ídolos, Fábrica. una fábrica de ídolos y que, claro, muchas veces tendemos claro, ahora no hay dioses que están en la antigüedad, pero sí tenemos dioses que a veces quita a Dios de lo primero, que debe ser Él. Por tanto, siempre debe ser ese nuestro credo. Debemos amarlo también, como dice, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. A Él solamente, al único Dios verdadero y a nadie más. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias.